Hoy Plaza Mayor se viste de largo porque recibimos aquí a un escritor de la talla de Jorge Molís. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantados de que haya venido a Castellón. Encantado de estar aquí. Primero vamos a agradecer a la librería Argot porque ha sido la que ha hecho posible el milagro de tenerlo aquí en una agenda muy apretada, que sé que tiene que atender este día muchos medios de comunicación y presentar el libro, que a eso ha venido a Castellón. A eso he venido, efectivamente, sí. En una carrera como la suya, esto de las presentaciones y atender a los medios, ¿se convierte en la parte más farragosa, o sea, menos cómoda, o en su caso no lo pasa mal del todo? No, no lo paso mal. O sea, en realidad el oficio de escritor a veces es muy solitario. Es muy solitario y lo que ocurre es que no ves a gente durante mucho tiempo, ¿no? Pero cuando hay un lanzamiento, pues toca no solo los medios, sino también hablar con los lectores, y eso es muy importante, o sea, porque te das cuenta de que lo que haces tiene un valor para la gente, y eso sube mucho la moral. Muy bien, bueno, pues entonces ahora disfrutemos de ese momento de promoción, porque estamos presentando Canción de Sangre y Oro, un volumen muy importante que además ha recibido el Lara, que es un premio, ¿no? Un galardón importante, pero al final, ¿qué importa más, el premio o el favor del público? No, para mí, por descontado, el último juez es el público. O sea, el premio está muy bien, sobre todo en mi caso, que llevaba ya un tiempo sin publicar, llevaba 5 años sin publicar, investigando sobre los hechos de esta novela, y el premio ayuda a lanzarte, pero el verdadero premio para mí es cuando viene un lector y me dice: oye, me ha encantado, lo he leído en 2 noches, todo ese tipo de cosas, pues es lo que sube, a uno le sube la moral. En 2 noches sin dormir, porque aquí hay... Sí, alguien dice que lo ha hecho. O sea, yo ¿Le creemos o no le creemos? Yo no me atrevería, no. Recuerdo pues eso, en Facebook uno dice que lo leo en 2 noches, el otro dice, bueno, yo en 3. Bueno, pues vamos a desentrañar lo que se pueda de esta historia, una historia que usted ya mencionaba, que antes ha tenido una labor de investigación, de documentación histórica. ¿Cómo se sabe cuándo parar? ¿Cómo se sabe? Los datos históricos son infinitos. ¿Cómo saber decir, bueno, hasta aquí ya tengo suficiente información, una cantidad ingente de información, ahora ya puedo novelarla? ¿Cuándo se para? Tiene que ser difícil ese momento. Bueno, yo nunca tengo suficiente información. Yo continúo investigando sobre eso en concreto, porque el personaje de Pedro III de Aragón, primero de Valencia, ese ha sido el gran rey, no solo gran rey valenciano, yo diría que ha sido uno de los mayores reyes y más grandes de España, ¿no? Entonces, pero lo importante es luego ser capaz de entender de que lo que estás escribiendo es una novela. Es ficción. Y la novela, en este caso hay relativamente poca ficción. Lo importante es saber hilar los hechos de forma que enganchen al lector, porque si vemos la portada de la novela dices, bueno, hay unas armas y tal, aquí habrá acción, aquí habrá aventura. Efectivamente, la novela tiene acción y tiene aventura. Ves unas rosas, dices, bueno, habrá sentimientos, habrá pasiones. Efectivamente, hay sentimientos y pasiones, y para mí esta parte es la más importante, porque los personajes tienen que estar vivos. El lector tiene que decir, bueno, a este le amo, al otro le odio, y querer saber qué pasa luego más en su vida, eso, que te apetezca leértelo en 2 noches, o sea, que te enganche. Y ese ha sido realmente el trabajo más importante, yo creo. La investigación, a mí me encanta la historia, ha ido bien, pero luego hay que saber hacer una novela de todo ello, y además teniendo en cuenta que aquí pues son hechos reales. El 80% de los personajes existieron con sus nombres y apellidos, y el otro 20%, que puedes decir que me los he inventado, no, porque también existieron, pero como eran del pueblo, nadie ha escrito su historia, ¿no? Pero ahí está la novela. Ha dado en el clavo al explicar la diferencia entre el historiador y el escritor, ¿no? Primero confluyen en un mismo camino, pero en un punto determinado se separan. Y la labor del escritor, del buen escritor, como es su caso, es crear un buen personaje, configurar un personaje. ¿Esto se aprende con el tiempo? ¿Uno tiene la varita mágica desde el principio? ¿Cómo se ejecuta también un personaje? Los personajes surgen a veces de forma misteriosa, ¿no? En este caso, leyendo historia, pues realmente llegas a un momento en que
un personaje te sale en esa lectura, otro en otro, y van tomando cuerpo, salen como de la nada, ¿no? Salen como, en principio son como fantasmas que dices, bueno, tengo un nombre y un apellido, pero luego vas sabiendo de sus vidas y se van construyendo, van tomando su propia personalidad. A veces, pues a ti como escritor no te dejan hacer lo que tú quieres hacer con ellos, porque dices, no, con ese carácter, con esa personalidad, tiene que hacer eso. Estás obligado a hacer, claro, no solo por seguir la historia, sino por el temperamento. Aprendes, y al menos lo que he pretendido con tanta investigación, he querido resucitar al gran rey Pedro, a su esposa, a sus enemigos, con los hechos que dejaron. Con eso, dice, por sus hechos los conoceréis, pues por sus hechos los he reconstruido y los he traído a los lectores. Me ha gustado mucho lo que ha dicho, ¿no? Que al final uno se vuelve rehén del personaje y aunque quisieras que actúe de una manera, sabes que no podrá hacerlo. Exacto, así es. Y esta historia de Pedro I de Valencia, ¿dónde la ha circunscrito? O sea, temporalmente, ¿en qué momento está? ¿Es toda su vida o acotado? Bueno, acotado en parte de su vida, una parte trascendental de su vida. Bueno, en realidad la historia la empieza contando una mujer, la empieza contando una niña de 13 años que tiene que abandonar su hogar, su familia, todo aquello que ella quiere y ama, para irse a un lugar lejano, extraño, casarse con un hombre mucho mayor que ella y que lo va a conocer justo en el altar, en el momento de dar el sí. Propio de la época. Propio de la época, y esta era Constanza de Sicilia, ¿no? Y bueno, pero tenía que hacerlo porque su padre, el rey de Sicilia, al que ella adoraba, estaba en un grave problema. Los franceses estaban sobre el reino de Sicilia y necesitaba esa alianza con Aragón, la corona de Aragón. Y el infante de Aragón resulta que es nuestro protagonista. Este señor mayor, que en un principio ya ve y tal, que solo tenía 25 años, pero ella 13, pues este va a ser Pedro de Aragón. Y aquí debemos de contar que la vida de las princesas no era como las princesitas de Walt Disney, ¿no? Era bastante duro, porque tienes que dejar tu familia, casarte con un señor que tal. El matrimonio hay que consumarlo porque si no, no es válido en la iglesia, si no la unión política no vale. Y luego hay que tener hijos. Otro personaje de la novela, Violante de Aragón, la hermana de Pedro, esta tuvo un matrimonio más difícil aún. O sea, a ella la casaron con 10 años. Y claro, todo lo que lleva a una boda la casaron con Alfonso X de Castilla, el famoso el sabio. Pero bueno, llegó a los 14 años y no había quedado embarazada. Y eso era muy serio, porque necesitaban descendientes, claro, para que continuara la realeza, para que no hubiera una guerra civil cuando se muriera el rey actual. Entonces, claro, la corona de Castilla está muy preocupada y empezaron a considerar su repudio, considerándola estéril. Entonces, imaginémonos por un momento la ansiedad de una niña de 13, 14 años que la van a repudiar, que es como el divorcio, pero su vida pasa, ya no, nunca más será reina, ya no será reina, la encerrarán en un convento, no podrá casarse porque sería estéril y tal. Por fortuna, para Violante, es personaje también de la novela, pero eso no lo cuento en la novela, por fortuna para ella, a los 16 años quedó embarazada. Y luego le dio 10 hijos a Alfonso X el Sabio. Eso para que veamos que las bodas de las princesitas de la época no eran lo de las bodas de Walt Disney hoy en día. Y el momento en el que acabaremos de conocer a este personaje, a Pedro I de Valencia, el punto de inicio nos lo ha dado. ¿Y el final será la muerte o no? ¿O eso no se debería contar? Bueno, no deberíamos contarlo. No voy a contar el final, solo... No, el final no. No, Vale. Bueno, está en la historia, pero voy a continuar con ello, ¿no? Con lo que contaba de Constanza. Sí. Constanza se ha casado para salvar a su padre, el rey de Sicilia, pero de nada le sirve porque poco después aparece el hermano del rey de Francia con un gran ejército, bendecido por el Papa, que era francés como él, entra en Sicilia, derrota al padre y lo asesina. Entonces tenemos que Constanza no ha podido hacer nada, aún ella es infanta porque está casada con el infante, su padre era Jaume I, pero tampoco puede hacer nada,
y la tenemos angustiada ahí. Pedro tampoco puede hacer nada en ese momento, pero en el día en que Pedro es coronado en Zaragoza, rey de Aragón, con lo cual lleva también rey de Valencia, le promete a Constanza, vengaré la muerte de tu padre y te daré el reino que te han robado los franceses. A partir de ahí... Si no es amor, por lo menos hay emoción. Hay emoción, ¿no? Bueno, decir eso era o locura o una valentía, había que tener mucho hostal. ¿Por qué? Pues porque en ese momento toda la corona de Aragón, incluida Valencia y tal, no eran más de 1 millón de habitantes. Castilla tenía 5, pero era más o menos eran amigos, pero Francia tenía de 10 a 15. Y los enemigos, bueno, Carlos d'Anjou, el asesino del padre de Constanza, era ya un emperador mediterráneo, porque se había extendido, tenía el reino de Jerusalén, el reino de Albania, tenía Sicilia, tal. Y el tercer aliado, los tres, rey de Francia, Carlos d'Anjou, el asesino del padre, y el tercer aliado era el Papa, que era también francés y que había sido impuesto por las armas francesas. Grandes enemigos, ¿eh? Se tuvo que enfrentar con los 3 mayores poderes del siglo XIII. Entonces, claro, dices, ¿cómo un pequeño David puede enfrentarse a 3 grandes Goliat? Bueno, eso es lo que cuenta la novela. Eso es lo que cuenta la novela. El final de ello es que Pedro, el rey valenciano, cambió la historia de Europa y asombró al mundo. Entonces dice, bueno, tú has escrito la novela, le quieres mucho y dirás eso, ¿no? Pero yo dejo que lo diga Dante Alighieri. Dante Alighieri nació 2 años antes de la boda de Pedro y Constanza, o sea que tenía 20 y tantos cuando esos grandes hechos se produjeron. Y en la Divina Comedia habla de Constanza, habla de Carlos d'Anjou, habla del rey de Francia, habla del Papa y habla de Pedro. Y mientras de Constanza dice que es la honra y el honor de Aragón y Sicilia, del Papa dice que se murió de una indigestión de vino de Bernacha y angulas del lago de Cosenza un día que le tocaba hacer ayuno. Con eso, con eso. Y del rey de Francia dice que murió huyendo, porque atacó a Pedro, y arrastrando por el barro las flores de lis. Y de Pedro, bueno, hay un pasaje en la Divina Comedia, de comedia no tiene nada. No. O sea, de comedia no tiene nada. De Divina tendrá lo que quieras, pero de comedia no tiene nada. El único pasaje gracioso de la Divina Comedia, en mi opinión, es ese, en el que en las puertas del purgatorio están 2 enemigos mortales en vida, Pedro, y el asesino del padre de Constanza, Carlos, y dice que los encuentras ahí cantando los 2 a coro. Pero mientras de Pedro dice que es un tipo fornido, que canta junto al narigudo, le llaman narigudo al francés, que Pedro atesora todas las virtudes. A partir de ahí... ¿No lo asciende al paraíso, lo deja en el purgatorio? No, en el purgatorio, no, porque tuvo algunos problemas con el Papa y no, si tenías problemas con el Papa, inmediatamente no te podías ir al cielo. No había línea directa, ¿no? Y como el Papa era francés y Pedro no le hizo caso en lo que el Papa le obligaba, le excomulgó. Que ese es uno de los motivos por los que no figura Pedro, el gran rey valenciano, como uno de los grandes reyes de España, porque realmente Pedro fue el rey, así como dijéramos Isabel abrió las puertas de España... Isabel de Castilla abrió las puertas de España al Atlántico, con las Canarias y luego América. Pedro abrió las puertas de España, lo que luego sería España, al Mediterráneo. Ha hecho un magnífico contexto, ¿no?, de la novela, pero yo quiero saber, al final, cuando uno analiza una obra, analiza personajes, analiza espacio, tiempo, y al final saca el tema, ¿no?, un poco que es la esencia. ¿Cuál sería la esencia de Canción de Sangre y Oro? La esencia es una historia de amor, por la que transitan personajes que han existido y sorprendentemente interesantes, en particular los personajes femeninos, ¿no? Es una historia de amor
y además es una historia de superar dificultades y de valor, de enfrentarse por lo que tú crees que es justo, enfrentarte a 3 grandes matones. Esa es la historia, ¿no? O sea, alguien pequeñito que cree en lo suyo, que ama a la mujer que le ha prometido algo, enfrentándose a 3 grandes matones. A mí, señor Moliós, solo me resta entregarle el boli y que me firme un ejemplar de Canción de Sangre y Lloro, y espero que ustedes también puedan acudir a las librerías para adquirir este trabajo magnífico, y un placer tenerlo aquí. Encantadísimo. Muchísimas gracias.